Vamos a ver esta misma frase ahí que dice hiporreflexia o reflexia en el sensitivo. Atrofia, claro, eso es motor, que involucra músculo. Y la alteración de la marcha que le dije que es muy frecuente ver al paciente con marcha equina o en este patch. Eso hablamos la vez pasada. Y para evaluar la, la, la fuerza muscular, tenemos que evaluar en forma completa, tanto en forma distal como proximal, para saber si la debilidad es distal o la debilidad es proximal, o la debilidad es proximal y distal, ¿verdad? Hay enfermedades neuropáticas donde la debilidad es proximal y distal, como en el Guillain-Barré, porque es una polirradículo neuropatía, ¿sí? Algunas enfermedades neuropáticas crónicas, como la de diabética. La neuropatía diabética suele ser distal inicialmente y muchos años después pueden afectar la parte proximal, pero muy común es que sea predominio distal, por eso decimos longitud dependiente. Dijimos que en la semiología hicimos repaso. Cuando hay neuropatía, como en el tema de lo que estamos hablando, hay una pérdida del estímulo del músculo. Entonces, cuando no se estimula el músculo para mantener el tono muscular, hay hipotonía. Y como no se estimula el músculo, va a haber atrofia. Entonces, hay una pérdida del estímulo para mantener el tono del trofismo y eso lleva a hipotonía e hipotrofia. A diferencia de cuando hay una lesión central acá en el cerebro o médula, no se modula la motoneurona inferior y hay un estímulo constante para mantener el tono, ¿verdad? Entonces no hay atrofia. Pero como no se modula, está hiperestimulado, no, nadie le controla, no le gobierna a la segunda motoneurona, entonces a veces hay hipertonía en el cuadro central, ¿verdad? Por eso el signo de la navaja, la hipertonía espástica. Y el trofismo no se atrofia mucho un paciente el brazo ni la pierna después de una ACV porque se mantiene el estímulo. Solo que por el desuso, dijimos que con los años se va atrofiando. Eso lo hablamos el año pasado en semiología. Video de marcha, dice, muy bien, ya vamos a hablar enseguida ahí de, ok, sí recuerdo ya la marcha. Entonces, sigamos, acá se ve el trofismo disminuido, hay una hipotrofia, una atrofia de los músculos interóseos dorsales de la mano. Acá, ¿viste? Se ven ahí el primer interóseo. O sea, una atrofia, eso es típico de lesión neuropática, ¿verdad? Como también podría ser un ELA, ¿verdad? Porque la motoneurona inferior cuando se afecta, el segmento cervical C8T1, si es bilateral, puede tener un ELA así también la mano, ¿verdad? Solo que en el ELA suele ser asimétrico. Es muy raro que afecte los dos lados de la misma forma. Suele tener más una mano afectada que la otra. En los periféricos, gracias, suele ser bien simétrico. Los cuadros neuropáticos periféricos tienen esa característica que suelen ser simétricos. Una forma de diferenciar algo periférico de central, dijimos que es el reflejo. Los reflejos en los cuadros periféricos, repito varias veces eso porque eso es más importante, están disminuidos o ausentes. En el sensitivo dijimos que el paciente va a venir por adormecimiento, dolor quemante, hormigueo, parestesia, ¿verdad? Y uy, y por reflexia, igual que en el motor, porque el reflejo aferente evalúa la parte sensitiva y el eferente la parte motora. La parte propioceptiva va a estar afectada, va a haber hipopalestesia y el trastorno de la marcha, ahí nos quedamos la vez pasada, que le voy a mostrar enseguida la marcha, que es una marcha atáxica. Aquí se ve cómo se explora la parte sensitiva, tanto superficial como profunda, propioceptiva. Dijimos que la alteración de la marcha es algo que siempre tenemos que pensar en algo periférico. Cuando yo eso hoy hice, ¿verdad? Vino un paciente en el consultorio y tenía alteración de la marcha. Entonces evalué justamente la presencia o no de una neuropatía periférica, porque pensé que podía ser eso. Y al final era, ¿verdad? Tenía hiporreflexia
rotuliana y arreflexia aquiliana. Cuando le dice los reflejos en ahí en el patelar estaba con disminución y cuando le dice el aquiliano estaba ausente. O sea, me dice que algo longitud dependiente. Le evalúo la sensibilidad de los pies, estaba disminuida la sensibilidad táctil. La propioceptiva estaba todavía bien. Tenía ya signos un poco de compromiso autonómico porque el pelo, por ejemplo, ya tenía menos en la parte distal. eh, y también la coloración era. Y no era diabético, así que no todo paciente con neuropatía periférica tengo que pensar que sí o sí tiene que ser diabetes. Lo primero que pregunté fue eso, señor, ¿tenés diabetes? No. Entonces hay que estudiar la causa de esa neuropatía periférica. Pero siempre hay que pensar. Esto fue ahí nos quedamos la vez pasada. Comenzamos a ver este cuadro, ¿verdad? Que se ve en los cuadros sensitivos. Este paciente tiene un trastorno de la marcha a ojos cerrados. Eso sí, eso significa que el problema es periférico sensitivo, dijimos. Porque si fuese cerebeloso, la ataxia, como se ve en el siguiente video, el cerebeloso también con ojo abierto va a caminar mal, no solo con ojos cerrados. Cuando es con ojos cerrados, ¿verdad? Eso es bien de neuropatía periférica. Hablamos que el signo de Romberg justamente es cuando vos le haces parar al paciente, no caminar, parar y le haces cerrar los ojos y el paciente comienza a balancear, se cae hacia los lados. Eso es bien de Romberg sensitivo. El Romberg que se ve en el cuadro vestibular, el rombe vestibular, dijimos que cae el paciente con los ojos cerrados hacia el oído, donde el oído está afectado, ¿sí? El oído afectado. Esto que se ve ahí son los movimientos involuntarios de un paciente con lesión de tipo ganglionopatía. Al perder toda la parte propioceptiva de las extremidades, las extremidades realizan movimientos involuntarios, como en este caso. El paciente tiene eso. El autonómico, ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuál sería el cuadro clínico autonómico? El paciente nuestro paciente del inicio tenía, dijimos, diarrea crónica, disfunción eréctil y mareo al levantarse. Eso significa hipotensión postural. Los cuadros autonómicos también siempre debemos preguntar, eso a veces yo veo que es un déficit. Yo en mi práctica misma suelo a veces no evaluar. El cuadro autonómico puede ser súper florido, ¿verdad? Tener problemas del sistema simpático o parasimpático. Pero los tres síntomas más comunes son estos que ven ahí. Nada más para recordar lo que ya dije hace rato, cuando el cuadro es central, vamos a encontrar un cuadro de reflejos profundos exaltados, un signo anormal cutáneo plantar que se llama signo de Babinski, que es extensor del hallux, y la hipertonía espástica o signo de la navaja, ¿verdad? Eso dimos el año pasado. El de la motoneurona o de la unidad motora, los reflejos están disminuidos porque dijimos que hay una pérdida del estímulo para mantener el tono, entonces hay hipotonía. El reflejo va a estar disminuido porque como no hay acá ruta, entonces puede ser motora o sensitiva, entonces no va a llegar la información hasta el músculo de vuelta, ¿verdad? Para largo reflejo, entonces va a haber hiporreflexia o normoreflexia. ¿En qué caso va a haber normoreflexia? Cuando el problema es puramente muscular, por ejemplo. Ahí sí el reflejo puede ser normal. Pero en las demás, o también en la miastenia, que también es normal. En las neuropatías o en los problemas de hasta anterior, motoneurona, suele haber arreflexia. Como hay pérdida para mantener el tono y el músculo, hay atrofia también. Y fasciculaciones. Esto es más de periférico, es lo que estamos hablando hoy. Esto es lo que tienen que saber. Esto es síndrome de la unidad motora. Bueno, entrando más ahora a la parte clínica ya de la neuropatía, esto es demasiado importante. La neuropatía, enfermedad del nervio periférico, neuropatía puede caracterizarse de esta manera, de esta o de esta, dependiendo de cuántas fibras
cuántos nervios son los que están comprometidos. Cuando es solo un nervio el que está comprometido, se habla de mononeuropatía. Como en este ejemplo, el nervio peroneo común o fibular está afectado, entonces el paciente puede venir por un pie caído, por una debilidad en la dorsiflexión del pie derecho, con hipoestesia en el dorso del pie, cara lateral de la pierna, y eso se va a llamar mononeuropatía fibular o mononeuropatía del peroneo común, ¿verdad? El paciente puede venir con una afectación del fibular y además de eso tiene afectación del cubital, del ulnar izquierdo acá. Cuando en forma asimétrica habla de mononeuritis múltiple, si en el mismo momento tiene afectación de más de un nervio, pero en forma asimétrica decimos mononeuritis múltiple. Múltiples nervios en forma asimétrica que no son como esta, que son simétricas, ¿verdad? Eso se llama mononeuritis múltiple. Pensar siempre en vasculitis, ¿sí? Y la forma más frecuente de polineuropatía, esta que se llama enguante y calcetín, donde dijimos que las polineuropatías tóxico-metabólicas suelen afectar más las fibras largas, que empiezan los pies y va subiendo, y cuando llega a la rodilla afecta también las manos. Por eso es en calcetín y guante tendría que ser el término. Calcetín primero y guante. Para que agarre las manos realmente y tenga adormecimiento en las manos, el paciente ya pasó por un buen tiempo con síntomas sensitivos en los pies y piernas. Porque dijimos que los cuadros neuropáticos tóxicos metabólicos generalmente se deben al fallo en el suministro de energía, ¿verdad? Y nutrientes a los axones por afectación de la parte de la irrigación, ¿verdad? Los vasos nervorum por culpa del tóxico, como podría ser alcohol o algún fármaco, o por la propia aterosclerosis que se ve en la diabetes, por ejemplo. Entonces el suministro de sangre es dificultoso a nivel distal y eso provoca los neuropatías. Aquí muestra la misma cosa, polineuro, puede haber una forma donde afecta más de un nervio de solo una región y eso se llama plexopatía, ¿verdad? Acá por ejemplo, no es solo un nervio, acá son varios nervios, pero de un que compromete, que involucra un plexo. Se llama plexopatía. Cuando dijimos en forma asimétrica, mononeuritis múltiple. Y cuando es solo un nervio, mononeuropatía. La mononeuropatía puede afectar, es más común en los atrapamientos, decimos. En inglés se le dice atrapamiento, pero en español suena raro, o sea, atrapamiento, ¿verdad? Entonces decimos compresión. Un compromiso muy común del túnel del carpo a nivel del nervio mediano a nivel del túnel del carpo, el túnel carpiano, la mononeuropatía por atrapamientos, ¿verdad? O a nivel del túnel del carpo. O a nivel del surco del radial, la parálisis del sábado por la noche, donde hay un compromiso de las fibras del nervio radial que se encuentran alrededor del húmero y el paciente generalmente se duerme encima, ¿verdad? El ulnar puede ser en el codo lo más común, que es el síndrome del canal cubital a nivel del codo, personas que están con la mano o el codo siempre sobre un escritorio y comienza a afectar el ulnar, el cubital a nivel del canal, el cubital en el codo. El fibular es más común que se afecte a nivel de la cabeza del peroné. El nervio fibular o peroneo común rodea a la cabeza del peroné, por debajo de la cabeza del peroné, y ahí muchas veces, como está muy en contacto del hueso, puede ocurrir traumatismo crónico, ¿verdad? O un agudo, ¿verdad? Por ejemplo, los propios peleadores de artes marciales suelen dar esa patada a ese nivel, ¿verdad? Para que el pie del oponente caiga y no pueda pisar y como le hizo al ídolo acá de Tariq, a McGregor, Poirier fue, ¿o quién fue? ¿Quién fue que le Poirier. dio? Sí, ¿verdad? Le comenzó le dio una patada ahí con todo, y le comenzó a patear ahí en la zona del fibular a McGregor, al Conor, y después él
pisó mal, ya no, su pie ya no pudo y ahí le reventó. Bueno, el tiempo importante determinar en las neuropatías. Decimos cuando dura días o semanas, decimos neuropatía aguda. Cuando dura meses a años, neuropatía crónica. Nuestro caso del inicio, entonces, es una neuropatía crónica. ¿Se acuerdan del caso? ¿Verdad? Varón, 54 años, que hace 2 años presenta adormecimiento de los pies con debilidad del pie al caminar. ¿Qué más era? Disfunción eréctil. ¿Qué era más? Mareo al levantarse, ¿te acuerdas? Entonces, nuestro paciente tiene una neuropatía crónica, crónica. Siempre preguntar si hay familiares afectados o hay consanguinidad. De repente los padres son primos, eso, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque hay enfermedades hereditarias que también comprometen los nervios. En nuestro país no es tan frecuente eso, pero en otros países, en Brasil y eso es más común eso, ¿eh? Comorbilidades como diabetes, obviamente. Diabetes es lo primero que yo pregunto a un paciente con neuropatía crónica. Y hábitos como el etilismo, preguntar si el paciente bebe bebida alcohólica en gran cantidad. El diagnóstico es casi siempre clínico. Por la clínica voy a poder hacer diagnóstico de neuropatía, polineuropatía, ¿sí? Pero el mecanismo no sabemos si es axonal o desmielinizante y eso nos ayuda. Ustedes van a decir cuál es la importancia de saber si la neuropatía periférica es axonal o es desmielinizante. Te ayuda para identificar la causa. Cuando hay afectación de la mielina, hay enfermedades de tipo más disinmune o decimos autoinmune que compromete la mielina. Cuando es axonal, dijimos que los tóxicos metabólicos son los más frecuentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la diferenciación de que una neuropatía desmielinizante o axonal? A través de la electromiografía. El estudio el gold estándar para evaluar neuropatía es la electroneuromiografía. Con eso yo puedo saber si el patrón es axonal o desmielinizante. Lo normal es cuando yo estimulo un nervio, como acá ven en el túnel del carpo el mediano, coloco los electrodos a nivel del abductor pollicis brevis y sale este potencial de acción lindo, tiene un tamaño que nosotros sabemos, ¿verdad? Manejamos el tamaño, pero el tamaño puede ser pequeño, como ven acá en el medio, entonces más chico de lo normal, entonces hablamos de un daño axonal, el axón está afectado, entonces decimos, hay un daño axonal. No, el problema es no el tamaño, sino la velocidad que conduce, o sea, la latencia se prolonga. La latencia es el tiempo que tarda desde que yo le doy el estímulo y aparece acá la onda. Desde que yo estimulo y para que aparezca la onda se llama latencia. Ejemplo, en el mediano, la latencia normal es menos de 4 milisegundos. En menos de 4 milisegundos voy a ver la onda. ¿Sí? Si yo veo que la latencia se prolonga, tiene 8 milisegundos, hablamos que es un patrón desmielinizante, como en el caso del túnel carpiano, por ejemplo, donde hay un problema de la mielina por la compresión externa. O sea, la mielina se comienza a afectar y entonces se prolonga la latencia. Ahora, si ese túnel carpiano ya es crónico, está comprimiendo ahí mucho el nervio mediano por mucho tiempo, se afecta la mielina y el axón, y ahí ya también vas a ver un nervio chico, un potencial de acción motor pequeño. Lo normal es que sea así. En el axonal es así y en el desminizante así. Entonces, ¿es importante diferenciar si la neuropatía es axonal o desminizante? Por supuesto que sí. Para el pronóstico y también para poder determinar mejor la causa. Entonces, repasando, nosotros tenemos un síndrome que hacemos por semiología de unidad motora. El paciente va a tener, dijimos, reflejo disminuido o ausente, va a tener, ¿qué dijimos más? Atrofia, fasciculaciones, ¿qué más era? Y eso, ¿verdad?
con un síndrome, eso es motor, con un síndrome sensitivo de tipo distal, adormecimiento, puede ser de fibra fina o fibra gruesa, que es propiocepción, entonces va a tener ataxia. Si es solamente fibra fina, va a tener disautonomía y trastorno sensitivo táctil, hipoestesia. Y si le agregas, como nuestro paciente tiene esto, mareo al levantarse, disfunción eréctil y diarrea crónica, tenemos disautonomía. Nuestro paciente cumple eh, con las tres, vamos a decir, con los tres síndromes típicos de una neuropatía periférica. Entonces, decimos que nuestro paciente tiene neuropatía periférica. Entonces, debemos saber, ¿qué ahora tenemos que saber? Si es axonal o, primero, si es aguda o crónica, ¿cierto? Hace 2 años decía la historia. Entonces, una neuropatía periférica crónica, 2 años atrás. Ahora necesitamos saber si el patrón es tipo polineuropatía, mono o es mononeuritis múltiple. Mononeuropatía, polineuropatía o mononeuritis múltiple. Si se acuerdan, quién sabe si qué patrón tiene. Polineuro, Polineo, ¿por qué? porque empezó Es en ambas piernas primero, muy bien. simétrico. Ambas piernas, sí, ambas piernas en forma simétrica es de polineuro, ¿verdad? Es este tercero, polineuro. Mono iba a ser si el paciente decía la historia, paciente con debilidad en el pie derecho, con pie caído, hipoestesia, adormecimiento de dicho pie y con trastorno de tipo autonómico en ese pie. Bueno, ahí es mononeuro, ¿verdad? Múltiple si tenía el pie derecho y el brazo izquierdo afectado. Y nuestro paciente entra en este grupo porque decía que tenía debilidad en ambos pies. Eso es un patrón de polineuropatía y es simétrico. Longitud dependiente, típico de polineuro, crónica. Entonces nuestro paciente tiene una polineuropatía crónica. Ahora nos falta, ¿vale? Le hacemos la electromiografía para saber el mecanismo de lesión, si es axonal o desminizante. ¿Qué piensan? ¿Quién se anima a decir que nuestro paciente qué mecanismo tiene? ¿Es axonal, desminizante o fibra fina? Fibra fina luego no, ¿verdad? ¿Saben? ¿No saben? No tengo la respuesta. Tu pregunta es muy... No, no se puede saber qué pasa. Claro, por historia es difícil, pero vamos a ir por usando un poco el razonamiento lógico. Cuando hay compromiso de las tres fibras, motora, sensitiva, autonómica, generalmente eso es tóxico metabólico. Entonces, generalmente el mecanismo es axonal. No digo que no haya cuadros desminimizantes con cuadros pero lo axonal es lo más frecuente. En general, luego lo axonal es más frecuente. Pero cuando compromete todas las fibras, tanto motora, sensitiva, autonómica, piensen siempre que es el mecanismo axonal. Diagnóstico diferencial, obvio, la famosa mielopatía. ¿Cómo sé que mi paciente que presenté no es un problema de médula? Porque la mielopatía se caracteriza también por algo típico que es la disfunción esfinteriana y el paciente no tenía disfunción esfinteriana, tenía una diarrea crónica, pero eso es más de periférico. El paciente que tiene algo medular autonómico generalmente es eh, diferente. Tiene, por ejemplo, constipación, o sea, no se va de cuerpo. En nuestro paciente sí que tenía diarrea crónica. Y suele tener, obviamente, el piramidalismo, que es esa tabla que mostré ahí. Hiperreflexia, Babinski, ¿verdad? Hipertonía navaja. Ya si no recuerdan, era este. ¿Se acuerdan? Reflejo extensor del dedo gordo. Ese Babinski. Y obviamente lo más característico para mí de la mielopatía es el nivel sensitivo. El paciente te dice, yo no siento desde aquí para abajo, tengo un nivel sensitivo. Eso es típico de la mielopatía. Las neuropatías no tienen eso. Las neuropatías periféricas no tienen nivel sensitivo. El diagnóstico diferencial de polineuro, la famosa
esclerosis lateral amiotrófica o ELA. La enfermedad motoneurona, solo que ahí tenemos afectación de primera y segunda motoneurona. Entonces hay una combinación de, esto es lo más loco en el tema de ELA, porque vos ves que la pierna izquierda, por ejemplo, tiene arreflexia, pero el brazo tiene hiperreflexia. Acá puede tener predominio en motoneural superior, acá inferior. O lo más que a mí más me ayuda es cuando en un brazo, por ejemplo, el paciente está con debilidad, un brazo con atrofia y en la mano, atrofia en la mano. Y yo digo, esto es periférico. Capaz que tiene una radiculopatía C8T1, algo ahí, pero le hago los reflejos y tiene hiperreflexia. Epa, ahí yo digo, epa, tiene signos de motoneurona inferior, pero también tiene hiperreflexia, signos de motoneurona superior. Eso es ELA. ¿Sí? Es motor puro, no hay trastorno sensitivo ni autonómico, suele ser asimétrico. Es raro que el ELA empieza con los dos pies afectados, como en nuestro caso. Nuestro caso no es ELA, ¿por qué? Primero que tiene adormecimiento, es un trastorno sensitivo y este es motor puro. Entonces nuestro paciente no puede ser un ELA, que no hay trastorno sensitivo en el ELA. El motor puro es asimétrico, empieza en la mano o empieza en el pie y después va extendiéndose. Característico de son las fasciculaciones, tiene muchas fasciculaciones, movimientos musculares involuntarios en pequeñas porciones de los músculos. Atrofia y es por segmentos, segmentos de 8T1, segmento L5S1, así. Eh, las radiculopatías son dolores irradiados. La radiculopatía suele ser dolor que irradia, que durante todo la zona de la piel que compromete a esa raíz o nervio. Entonces, dolor irradiado, hay una hipoestesia, los reflejos pueden estar disminuidos o ausentes, y hay debilidad de los músculos dependientes de esa raíz. Típico hernia de disco, ¿verdad? Hernia que compromete la L5, el dolor va de la nalga hacia la parte posterior del muslo y pierna. Si L5 va a la cara lateral de la pierna y dorso del pie, el dolor irradia. No tengo reflejo ahí, L5 no tiene reflejo. Y la debilidad va a ser la dorsiflexión del pie. No va a poder caminar de talón, que no le puede levantar el pie. Es importante manejar los dermatomas. Miastenia también es motor puro, parecido al ELA, pero la miastenia lo característico es la fluctuación. El ELA no es que te dice, doctor, yo ayer estuve mejor, hoy estoy peor. No, la miastenia sí. Doctor, ayer yo me desperté y mi ojo abría más. Mi párpado no caía tanto como hoy. Ayer o esta mañana yo estuve levantando cosas pesadas, pero ahora no puedo levantar nada. Es fluctuante. La miastenia, su característica clínica principal es la fluctuación. Porque si vamos a ir por debilidad, es motor puro y afecta a los músculos igual que en un ELA, por ejemplo. ¿Por qué dice debilidad proximal? Porque lo característico de la miastenia es que afecte más los músculos proximales, como el brazo y la pierna. Por ejemplo, a nivel del muslo, a nivel del hombro. Historia familiar. Sí, porque hay una miastenia que son congénitas. Y lo más característico de la miastenia es que lo primero que se afecta son los músculos del ojo. Si usted ve en paciente y sospecha de miastenia, vean cómo están los párpados. Los párpados suelen estar medio caídos. A veces el ojo totalmente tapado porque no puede levantar los párpados y cae el párpado. Entonces hay una fluctuación. Te dice a la mañana mi ojo estaba más abierto, pero ahora a la tarde se me cae mi párpado. Eso es típico de la miastenia. Algunos pacientes solo tienen afectación de los párpados, se llama miastenia ocular pura. En el ELA, los compromisos de la habilidad suele ser más distal. Eso para que note su tip. En el ELA es más distal el compromiso suele ser, ¿verdad? De la fuerza, más a nivel de la mano, eso. No se sabe por qué. Pero con el tiempo compromete también la parte proximal y así. Compromete después luego todo. Entonces el paciente termina encamado.
En el músculo, miopatía, que es un diagnóstico diferencial también, también es motor puro, no hay trastorno sensitivo. Entonces, y la debilidad suele ser también más proximal en los músculos, generalmente del brazo, hombro y muslo. Puede haber historia familiar en algunas miopatías hereditarias y también puede haber compromiso ocular, pero ahí no hay fluctuación. En las miopatías no es que el paciente dice, yo mejoré hoy en la mañana, doctor, y ahora cayó porque estuve leyendo mucho un libro. No, la miopatía no fluctúa. Ok, entonces hay debilidad, arreflexia, flacidez y es sensitivo motor. Ese es nuestro paciente, ¿verdad? No, con trastorno autonómico. Entonces es una neuropatía periférica. Es de tipo polineuro porque está afectado, dice, en guante y calcetín, o como en nuestro caso decía, solo en las piernas, los dos lados, nervio periférico. Pero vemos tiempo, es crónica, más de 2 años. La familia no tiene antecedente familiar. El paciente me dice que no tiene. La clínica es debilidad con adormecimiento y trastorno autonómico. Las fibras afectadas son las gruesas y la lesión es más de tipo, vamos a ver si el caso tiene la resolución de este, si funciona o no. Puede ser axonal o desmineralizante. Bueno, el caso que le presenté, no puse acá al final en la letra mía, fue axonal. Era un paciente con polineuropatía crónica, sensitivo motora y autonómica axonal, longitud dependiente, probablemente relacionado a la enfermedad de base que tenía diabetes tipo 2. Ese era el caso clínico. Bueno, yo tomaba agua y en un minuto empezamos a Guillain-Barré.
Bueno, Guillem Barré, el paciente que presenté al inicio no es un Guillem Barré, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una neuropatía aguda. Primer punto luego, o sea, el paciente decía cuadro de 2 años, no puede ser un Guillem Barré. Guillem Barré es un cuadro agudo de polirradículo neuropatía. Ahí sí hay una debilidad proximal y distal, ¿verdad? Guillem Barré es un compromiso de las fibras que pueden ser la mielina o el axón, principalmente más la mielina por autoanticuerpos que el propio cuerpo genera y ataca al nervio. Ahora, la vaina mielina normal, ustedes ven acá la imagen y la que está dañada, ¿verdad? Lo más común es la forma desmielinizante, pero también está la forma axonal. Entonces, ¿qué es lo que dije? Ahorita voy a poner mi puntero láser. Ven acá una neurona, ahí están los anticuerpos arriba, ¿verdad? Ahí están los anticuerpos. Y esos anticuerpos generalmente atacan una porción de un germen, ¿verdad? Una, eh, una proteína que tiene la bacteria o el virus. Y por un mecanismo, ¿verdad? De mimetismo molecular, o sea, el anticuerpo, la mielina tiene proteínas similares a lo que se ve en la bacteria, entonces el cuerpo se confunde y ataca a la mielina a través de su anticuerpo. Se llama mimetismo molecular. Las células T comienzan a afectar, a dañar a la mielina o al axón. Es muy común que haya, en un 70% de los casos, están precedidos por 1 a 3 semanas por un proceso infeccioso agudo que actúa como un gatillo. No es una enfermedad infecciosa, una enfermedad que ocurre 1 a 3 semanas después de un proceso infeccioso. Entonces, por eso se llama mimetismo molecular. Generalmente respiratorio o gastrointestinal. 20 a 30% van precedidos por infección o reinfección por Campylobacter jejuni. Otros por virus herpes, de la, citomegalovirus, Epstein-Barr, micoplasma, linfoma, VIH. Vacunación reciente se ha asociado también a Guillain-Barré, principalmente la vacuna contra la gripe antirrábicas antiguas en el año, creo que fue 1992. ¿Qué pasa con dengue y chikungunya? También es muy común, antecedente de pacientes que tienen, yo puse en rojo ahí, dengue, chikungunya, que posteriormente a ese cuadro, 2 a 3 semanas después, o a veces una semana después, empieza el paciente a tener su Guillain-Barré. La epidemiología son 4 casos por 100.000 habitantes, más en hombres, afecta más adultos que niños. La mortalidad es del 5% y un 10 a 15% quedan con secuelas permanentes. La consulta en la urgencia suele ser así. Ejemplo, mujer de 40 años sin patología de base, cuadro de debilidad de miembros inferiores, proximal y distal, que luego progresa a miembros superiores en menos de 48 horas. Se agrega también hormigueo, parestesias, yejuy, y entumecimiento en los dedos de los pies y las manos. O sea, es sensitivo motor agudo. El cuadro inicia 5 días antes de su ingreso, es agudo, ¿verdad? De días de evolución, 5 días antes, con debilidad de los miembros inferiores, o sea, longitud dependiente para más los miembros inferiores, proximal y distal, la debilidad es proximal y distal, que luego progresa a miembros superiores. Se agrega parestesia y entumecimiento de los dedos de pie, eso ya dijimos. ¿Qué más le agregamos ahora? Voy agregándole cosas. Como antecedente, 2 semanas antes del inicio de los pacientes, de los síntomas, el paciente tuvo diarrea con fiebre. Examen físico, la paciente tiene debilidad facial leve a la derecha. Músculos proximales tiene debilidad 4 de 5 y distales 3 de 5. Hay una debilidad proximal y distal, de predominio distal. Los reflejos profundos
están ausentes. Hay arreflexia de forma global. El líquido cefalorraquídeo tiene proteína elevada, 69 miligramos por decilitro. Lo normal es de 15 a 45. Y no hay células. No hay células ni linfocitos ni neutrófilos. O sea, no es una enfermedad infecciosa. Proteína inmunoglobulina. Entonces es autoinmune. Y los estudios de conducción nerviosa, la electromiografía que muestra. Este es su laboratorio. Miren, 69 de proteína y uno de leucocitos. Y el examen neurofisiológico hecho con la electromiografía, el sensitivo tiene lo que se llama el famoso sural sparring. El sural está normal, ya se ve acá, sural normal. Y el nervio cubital del brazo ya empieza a mostrar bloqueo de conducción. ¿Qué es el bloqueo de conducción? Esta es la onda normal, esta es su latencia. Aparece en forma distal tranquilo, pero cuando le hago en el codo, la amplitud, miren acá, disminuye drásticamente. Esto tiene más o menos, vamos a decirle, 8 milivoltios y este tiene 2 milivoltios. ¿Pero por qué así la diferencia? No, pero está muy distal, vos le hiciste acá en el codo, acá está en la muñeca. Igual es similar, la amplitud del tamaño suele ser similar. Y acá hay un descenso brutal de la amplitud. Eso se llama bloqueo de conducción, porque en el camino desde el codo hasta la muñeca probablemente hay zonas desmielinizadas. Domina el cuadro de la Guillain-Barré la debilidad, que suele ser ascendente y simétrico. ¿Sí? Debilidad ascendente simétrico asociado a parálisis facial, como se ve acá, parálisis facial periférica, o sea, suele afectar en acá, acá no tiene arruga. Ole mi rostro derecho periférico. Entonces, las características clínicas son la AIDP, que es la desminimizante aguda, polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda, que es la más frecuente en adultos, es tipo más desmielinizante electrodiagnóstico, suele tener su bloqueo de conducción. Eh, Está el AMAN, que es el axonal, que suele ser de peor pronóstico. El AMSAM, que es también axonal, pero es sensitivo motor. El AMAN es motor puro. Y el Miller-Fisher, que es un síndrome más raro, donde hay una triada. Miller-Fisher es una variante de Guillain-Barré, donde es algo. Pregunta típico de examen también. Miller-Fisher, porque es raro, tiene oftalmoplejía, o sea, no mueve los ojos bien, empieza a tener visión doble, oftalmoplejía, eso se llama eso. Ataxia, el paciente al pararse abre las piernas porque tiene ataxia, camina como ese paciente que mostré en el video. Y arreflexia, ¿sí? Pero no tiene debilidad, ¿sí? Por eso es algo atípico, está como un subtipo eh, de Guillain-Barré atípico, ¿verdad? Miller-Fisher, oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. ¿Por qué tiene este síndrome el paciente? Porque el anticuerpo es uno específico que se llama GQ1P. El 90% de los pacientes con Miller-Fisher tiene estos anticuerpos que se llama anti-GQ1B. Ok. El periodo es así. Hay generalmente una estabilidad después de las 4 semanas y después ya mejora. El cuadro generalmente no empeora después de las 4 semanas. Guillain-Barré no empeora después de las 4 semanas. Si el paciente viene conmigo, pasa a veces eso, después de un mes, ya viene un mes y medio pasó de su Guillain-Barré. Y el paciente viene al consultorio y me dice, doctor, vengo porque yo tuve Guillain-Barré, recibí inmunoglobulina ahí en el hospital regional. O sea, yo, doctor, ¿por qué no mejora, niño? Ya empeorada tú. Va empeorando después del mes, después de las 4 semanas. Ese no es Guillain-Barré. Hay una entidad que antes se llamaba Guillain-Barré crónico. Se llama CIDP, que es polineuropatía inflamatoria crónica, eh, que desmielinizante crónica. Es parecido al Guillain-Barré, ¿verdad? Pero generalmente el cuadro es crónico, por eso se llama CIDP. En el AIDP, en el Guillain-Barré es agudo.
Ahí ya te dice todo. Es raro, entonces es muy poco probable que el Guillain-Barré, eso es un criterio luego de alarma, que no es Guillain-Barré que dure más de 4 semanas el periodo de, que no, que de empeoramiento. El cuadro suele ser así, empeora más o menos 2 semanas por ahí. Después de dos, algunos llegan hasta cuatro, ahí empieza a mejorar. ¿Sí? Hay una recuperación que se prolonga más allá de los 6 meses, la prolongación. Usamos siempre el examen de electrocefalorraquídeo para valorar la disfunción, para ver la disociación albuminocitológica, que es la diferencia entre la albúmina con las células, como vimos en nuestro caso, 69, ¿verdad? De albúmina y células normales. Se quita el líquido de la columna, se pone en un frasco, el líquido suele ser normal en coloración, eh, pero como es autoinmune y las raíces de los nervios están dentro de la columna, hay aumento de producción de inmunoglobulina y eso es lo que se ve ahí en el LCR. Los estudios neurofisiológicos, dijimos, nos sirve para ver si es axonal con amplitud disminuida o desmielizante con latencia prolongada, bloqueo de conducción, viene acá la latencia prolongada. Entonces, desmielizante, axonal. Cuando dudamos de Guillain-Barré, si hay mucha asimetría, el paciente te dice, la única debilidad es el lado izquierdo, doctor. La derecha me funciona demasiado bien. O la pierna izquierda es súper débil y la derecha apenas no está tan débil. Eso no es Guillain-Barré. Guillain-Barré dijimos que es una polineuropatía, entonces es simétrico. Que tenga un nivel sensitivo, eso es mielopatía, ¿verdad? Guillain-Barré no va a tener nivel sensitivo. O que tenga afectación del esfínter vesical o rectal, eso es muy de mielopatía. O que tenga células en el LCR. Celularidad, eso es más de infecciones. Entonces, los exámenes normales, eso tienen que saber, no descartan el Guillain-Barré. Yo siempre les digo a los residentes cuando me envían, no es común, pero bueno, a veces los pacientes llegan muy rápido al hospital, aunque no lo crean, a veces vienen, hace 3 días empezó el cuadro y ya vienen al hospital, se internan, se pide el líquido cefalorraquídeo, se saca la muestra de LCR, sale normal, no hay disociación. Entonces, como hay duda, le piden la electromiografía, yo le hago y tampoco encuentro gran cosa. Eso no descarta Guillain-Barré. Guillain-Barré el diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Muy común que a veces, como dice acá, la disociación, el aumento de albumina, es máximo recién en la segunda semana. Como les dije, a veces hay casos donde viene muy rápido el paciente y no hay aún un aumento importante de albúmina. Y también la electromiografía a veces no muestra gran cosa al inicio. Entonces, el tratamiento es soporte intensivo en caso de que esté con dificultad respiratoria, porque ya hay compromiso de los nervios frénicos, por ejemplo. Es multidisciplinario, necesitamos la presencia de un fisioterapeuta, de un intensivista si el paciente está en terapia, de un cardiólogo si el paciente hace mucha disautonomía. El tratamiento consiste en inmunoglobulina y plasmaféresis, o plasmaféresis, perdón. Inmunoglobulina o plasmaféresis. Los dos son similares eficacia, los dos son buenos. Algunos refieren que si el cuadro es muy grave del inicio, preferir plasmaféresis. El paciente debe estar internado. El paciente no se puede hacer inmunoglobulina y después se va a a la casa. La inmunoterapia ya, viene bien, acá este artículo de 2003, se demostró, ¿verdad?, que la plasmaféresis o la inmunoglobulina producen una inmunomodulación, la inmunoglobulina bloquea los anticuerpos y la plasmaféresis limpia el suero de esos anticuerpos, el plasmaféresis saca esos anticuerpos y la inmunoglobulina bloquea, ¿sí? Entonces, inmunoglobulina bloquea esos anticuerpos que van atacando la mielina o el axón y la plasmaféresis sí que limpia. Corticoide, por más que sea autoinmune, no tiene evidencia como tratamiento de Guillain-Barré. Eso es categórico. Hasta le diría, hay estudios que dicen que usar corticoide puede empeorar el Guillain-Barré. Corticoide no sirve para el Guillain-Barré.
La terapia inmunomoduladora, ¿verdad? Debemos utilizar dentro de las 4 semanas, ¿verdad? Donde hay empeoramiento. ¿Para qué voy a usar después de las 4 semanas si el paciente ya está en la fase de recuperación, como dijimos? ¿Cómo usamos cómo podemos definir quién tratar y quién no? No todo Guillain-Barré se trata. Eso va a parecer raro, pero sí. Hay pacientes que vienen con una paresia, ¿verdad? De ambos pies, con hormigueo, pero el paciente te dice, pues, yo camino bien, doctor. Y te refiere, tiene una parálisis facial, tiene una debilidad leve de las piernas, proximal y distal, pero tiene capacidad de deambular, puede caminar sin ayuda. Ese paciente generalmente va a recuperarse bien, sin necesidad de inmunomodulación, sin necesidad de inmunoglobulina y plasmaféresis. Lo que sí o sí le tratamos es al paciente que dice, no puedo caminar, doctor. Daikatui, no puedo caminar, eso es categórico. Y está dentro de las 4 semanas. Hagan el tratamiento con inmunoglobulina o plasmaféresis. Bueno, ¿qué pasa? Paciente está en las cuatro. Vamos a hacer un ejemplo. Tarik, está ahí. Sí, Le hiciste inmunoglobulina al paciente, la primera semana ya vino. El paciente fue muy guapo, ¿verdad? Vino al tercer día ya. Le hiciste inmunoglobulina, acá 3 por 5 días se hace esa inmunoglobulina. Se puede hacer de 2 a 5 días. La dosis de la inmunoglobulina es de 0,4 gramos por kilo peso, que puedes dividir eso en 2 a 5 días. Le hiciste ya la tarifa. Te llaman para ir de consulta al día 15 y te dicen que el paciente empeoró, no mejoró con tu inmunoglobulina. Vaya ya, pota. día 15. Hay No vaya la... bioplasma en Paraguay. Ay, claro que hay. O sea, claro que sí, hay Ciudad hay de Asunción. O sea, le quería hacer plasmaféresis, ¿verdad? Bueno, Sí, mucha gente pensó como Tarik mal. O le das inmunoglobulina y le vas a sacar otra vez pico. Le diste inmunoglobulina a Tarik y ahora le vas a sacar también tu inmunoglobulina que le diste. Marico, dejando que actúe todavía tu inmunoglobulina. La inmunoglobulina va actuando en todo ese mes. Entonces, no, el paciente que empeora y ya recibió su primera dosis, sus 5 días de inmunoglobulina, hay estudios que hablan sobre eso y dicen una segunda dosis de inmunoglobulina mm, no se demostró que funcione, ¿sí? Pero es lo que hacemos. ¿Por qué? Hacerle lo que hizo Tarik de darle plasmaféresis a ese paciente que le dio inmunoglobulina, se demostró que no funciona. Pero una segunda eh, serie, vamos a decir así, de inmunoglobulina, por más que no está demostrado, es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque algunos expertos hablan de eso, ¿verdad? Que si el paciente empeora a pesar de la primera, ya le hiciste la primera serie de 5 días de inmunoglobulina, se puede hacer una segunda serie, vamos a decir así, de inmunoglobulina. La hacemos otra vez con la misma terapia que inicialmente hicimos. Lo mismo, si fue plasmaféresis lo que le hiciste Tarik, hacerlo otra vez plasmaféresis el día 15. No le cambies. ¿Está bien? sí. Gracias. Terminamos. Ok. ¿Y la dosis, Preguntas. doctor, del segundo? ¿Se mantiene o se aumenta la dosis? No se aumenta. Usamos la misma dosis. Algunos dicen, expertos, que usemos la mitad de la dosis. En vez de hacer 2 gramos, kilo, perdón, dije mal hace rato. Borren ahí, si alguien anotó ahí 0,4 dije yo. Es 0,4 gramos kilo peso día. Pero la dosis total es 2 gramos kilo peso dividido en 5 días, que al final es 0,4 gramos kilo peso día. No tenéis 2 gramos kilo peso y eso dividido en 5 días. Bueno, Tarik, que lo mío tiene Guille Marre. ¿Cuánto pesa Tarik? Ahora 60 por ahí.
Bueno, 60 kilos por 2 son 120. Eso es 2 gramos kilo peso, ¿verdad? Eso debemos dividir en 5 días. Dividido 5 sale 24. 24 gramos por día tiene que recibir de inmunoglobulina Tarik. La ampolla de inmunoglobulina viene en 5. La mayoría viene al 5%, o sea, tiene 5 gramos de inmunoglobulina. Entonces debe decir 5 ampollas, porque 25, vamos a redondearle 25, porque 24 dice, 25 gramos de inmunoglobulina son 5 ampollas. Entonces Tarik va a tener que recibir 5 ampollas de inmunoglobulina todos los días, por 5 días. En total 25 frascos. 5 frascos hoy, mañana y así, en 5 días. No hay diferencia si alguien dice, pero Tarik no es joven, doctor, ¿para qué le vamos a hacer en 5 días? Podemos hacerlo en 2 días, dice el libro, que también tiene la misma eficacia. Se puede. Esos 25 frascos le hacemos en 2 días. Le vamos a dar 12 frascos en un día y 13 frascos el otro día. Se puede hacer. ¿Por qué se hace en 5 días y no hacer todo de una? Porque la inmunoglobulina aún puede producir un edema agudo de pulmón en algún paciente que tiene de repente insuficiencia cardíaca. En un paciente cardiópata sí o sí le hago en 5 días. Pero un paciente joven que tolera bien las primeras dosis que ya le está dando ya los frascos de inmunoglobulina, le podés meter en 2 días todo ya, o 3 días. No hay diferencia. Pero para asegurar le hacemos en 5 días. ¿Está bien? 2 gramos kilo peso dividido 5 días. ¿Otra pregunta? ¿Terminó? Bueno, nos vemos. Adiós. Gustito, las 7. O alema. Nos vemos. Ya, profe. Adiós. Doctor Ernia, ¿ya por nada?